Buenas tardes, hermanos queridos del alma. Bendiciones una vez más aquí en Activados para Cristo. Un día más en la que el Señor pues nos saluda con esa hermosa palabra, ¿no? Con esa hermosa respuesta que necesitamos para nosotros emprender un camino bueno y nuevo. Pues antes de empezar a discernir la palabra que el Señor nos ha regalado, vamos a tomar un tiempo para poder orar y llamar a ese Espíritu Santo, ese renovador, el ser supremo, el Rey de Reyes. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que venga a tocar nuestras almas, nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que sea de Él. Gracias, Señor, una vez más, Espíritu Divino, por estar aquí enviándonos ese Espíritu Santo, el Paráclito del Padre, todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Gracias, bendito mi Dios, una vez más. Bendito Espíritu Santo, por ser parte de mi vida, por darme un día más, por darme un amanecer, por abrir los ojos, por no amanecer en un hospital, por cuidarme de toda contaminación. Bendito mi Dios. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo no alabarte y cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte gracias, Señor, si tú eres mi pastor y en ti nada me falta? Bendito mi Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo no decirte que te amamos, Señor? Si en verdes praderas nos haces reposar esa angustia, nos hace recostar, nos haces calmar, como esa ovejita desolada, así estás, Espíritu Santo. Tú nos conduces hacia esas fuentes tranquilas y reparas en nosotros esas fuerzas que necesitamos. Bendito y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser nuestra guía en ese sendero justo, por el honor del hombre. Aunque hayan miles de cañadas oscuras, nada vamos a temer, porque tú vas cargado y tu vara y tu callado nos sostienen. Bendito mi Dios, así eres tú, Señor Jesús. Preparas para nosotros esa mesa que tal vez no, no la merecemos, y nos preparas frente a esos enemigos y nos nos unges desde la cabeza hasta los pies. Nos unges con ese perfume y con esa copa que rebosa de tu Santo Espíritu Santo. Nos unges desde la cabeza hasta los pies con esa bendita Eucaristía, con esa sangre preciosa. Tu bondad y tu misericordia, Señor, nos acompañan todos los días de nuestra vida. Nos acompañan todos los días de nuestra existencia, y así habitaremos en esa casa del Señor por años sin términos, hasta que tu venida a nosotros se haga tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo no alabarte y cómo no bendecirte si tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Espíritu Santo, ven en este momento, fluye y fluye en cada uno de nosotros. Fluye en cada lugar, en cada uno de mis hermanos que se van a conectar, que están conectados o que van a escuchar y compartir esta palabra. Fluye siempre, sé el eje principal en toda esta red evangelizadora, en todas las redes que utilizamos para evangelizar. Fluye en cada momento, fluye, Espíritu Santo, en todas las personas del Salvador, de Honduras, Guatemala, Nicaragua. Fluye, Señor, en todas las personas que están enfermas del COVID, Señor, para que se levanten y nos levantemos en victoria. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú haces todas las cosas perfectas. Bendito mi Dios, Espíritu Santo. Pon en mi boca, Señor, las palabras que tú quieres, porque yo soy un humano, Señor, y me puedo equivocar. Que seas tú quien hable en mí, y que yo, un siervo inútil, me sirva de instrumento para deleitar en tu palabra, porque la palabra eres tú. Bendito mi Dios, Espíritu Santo. Haz que mis ojos vean
como tú ves. Estos ojos pecadores muchas las veces pecan por ver que y por ver algo que no está bien, pues hazme tú ver las cosas que son como tú, Señor Jesús, limpias, serenas. Y estos labios, Señor Jesús, también hazlos que yo, que a mi persona me haga ver, y sobre todo me haga ver las lepras esas que, no, que están interrumpiendo el ver la fuerza y el poder que tienes tú en el mundo entero, en mí y en cada una de las personas. Gracias, Señor, una vez más por invitarme y a esta palabra, y sobre todo, Padre, te pido permiso para dar esta reflexión tuya, que es tuya y no mía, para mis demás hermanos. Amén. Así que nada, pues vamos a leer la palabra de Dios, así que la vamos ahora mismo, vamos a empezar. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Vamos a empezar por la lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a tomar a toda forma de obra buena, sin insultar ni buscar riñas. Sean condescendientes y amables con todo el mundo, porque antes también nosotros con nuestra insensatez y obstinación íbamos fuera del camino. Éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género. Nos pasábamos la vida fastidiados y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado, con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo. Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así, justificaos, pues, por su gracia, somos en esperanza herederos de la vida eterna. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha vuelto más que extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo: levántate, vete, y tu fe te ha salvado. Gloria, palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cada vez el Padre nos exhorta en las palabras para que nosotros entendamos, ¿no?, como un consejo que Él nos da, que es el obedecer, el saber entender y regirse por ese camino recto. Y en ese camino recto está el aprendernos, no de memoria, sino de alma, cuerpo, los mandamientos de la ley de Dios. Es ahí donde globaliza todo el amor de Jesús. Me preguntó si todas las personas hiciéramos caso de esos mandamientos,
o no hubiera tanto mundo fracasado. Porque muchas veces nos saltamos y no nos damos cuenta de que hacemos cosas que a lo mejor pensamos que no son y lo son. Y luego les voy a decir el por qué. Déjenme que me ponga más paradita, que me vean todos. Así que ahora ya vamos a discernir. Dice, me alegro y animo mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos del... No, perdón. Estoy leyendo la de otro día. A ver. Dice Tito, recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de obra buena. Cuando uno tiene una autoridad y un mando, intenta hacer las cosas bien. Y muchas veces se equivoca, porque es humano equivocarnos, es humano no afrontar las situaciones y el ser objetivo a la hora de tomar una determinación de cualquier caso. Por ejemplo, un político intenta hacer las cosas bien, pero si las cosas y las obras son buenas, todos tenemos y estamos dispuestos a obedecer. Pero si ese político hace cosas malas, nosotros no estamos obligados a obedecer. ¿Por qué? Porque está haciendo unas cosas mal. Y la mayoría a veces intentamos es que nos sigan a nosotros en nuestro razonamiento, cuando no está bien. Y dice, y todo es bueno, pero sin buscar, mire, riñas, insultos ni peleas. Imagínense esto. A veces tenemos esa de tomar decisiones afectando a los demás, sin darnos cuenta que afectamos a los demás. Y hay riñas, hay peleas, hay discusiones, discordias, no aclaramiento. Pero claro, como hay un eje supremo, que es el líder o el presidente, en este caso puse pues el político, ¿no? De ejemplo, pues hay que hacer lo que el político dice, ¿no? Como diciendo, haciendo más caso a él. Y sabemos a conciencia que está mal. Pero para evitar todo eso, hacemos ese caso, ¿no? Y aquí dice, sean condescendientes y amables con todo el mundo. Nosotros tenemos que tener esa amabilidad y pensar que el mundo no es solamente los que están en una directiva o los que están cerca de esa directiva, sino el mundo es todo en general. El mundo es Carmen Zaparrado, Jenny Cedeño, Mildred, Joshua, Marisol, Lío, todas las personas que me ven. Y a esto incluyo todo, porque Dios es todo. Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, íbamos fuera del camino. Yo hablo por mi persona, cuando antes de conocer al Señor, pues mis caminos no eran rectos, que pensaba que eran rectos, pero no estaban bien. Tampoco quiere decir que haya hecho algo malo, que me pueda perjudicar a mi dignidad, pero sí a mi integridad. Entonces, claro, cuando tú ya estás en ese camino que el Señor te ha dado, ese camino bien recto, pues tú ves y dices, estaba haciendo insensatez, estaba haciendo cosas que no son. Pero ya que doy gracias a Dios que me ha enseñado ese camino recto, que aún estando en la iglesia no quiere decir que seamos del todo rectos, porque hay mucho torcido también, o habemos muchos torcidos, ¿no? No quiere decir que no sea, que no estemos bien, pero sí estamos mejor que antes. Y dice aquí, éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género,
nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia. Yo creo que el pecado más grande que puede tener un ser humano es tener envidia al otro, cuando el otro tiene más que el que no tiene. Esto es un ejemplo, como siempre digo, soy como el chavo, no tengo nada, pero aquí como envidia, ¿no? Es así. Entonces, cuando estábamos antes, incluso si ustedes se fijan y leen en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento había mucho Sodoma y Gomorra, muchos placeres, hombres que se casaban con 7 mujeres, que tenían hijos con muchas mujeres. Había un mundo que estaba fatal. Pero ahora ya que estamos nosotros en este camino y gracias a la bendita palabra que el Señor nos ha dado, ese Nuevo Testamento, esas cartas que Pablo nos da, que nos exhorta cada día con esas cartas de amor. Yo siempre digo que son las mejores cartas de amor de la Biblia, las cartas de Pablo, porque él nos dice a lo mejor lo que en toda la Biblia no entendemos. Y nos dice las cosas claras, nos dice las cosas concisas y nos dice perfectas para que nosotros entendamos. Pero si ustedes se fijan quién fue Pablo, Pablo fue un pecador lleno de placeres, lleno del mundo. Él mataba cristianos, pero él el camino lo enderezó a un justo. Y mire, él luego nos da esa palabra de convicción que quería él, o sea, me imagino leyendo todas sus cartas que él no quería ser el único Pablo, quería que hayan más Pablos en esta tierra. Y él nos exhortaba, porque cada palabra de él es una exhortación. Y él nos decía, en esas palabras, si ustedes se fijan, habla todo sobre esa paz y ese amor, que nos exhortan muchas cosas, nos habla mucha moral, nos habla muchos principios, pero sobre todo obras, no tener miedo, todas esas cosas nos dan una seguridad. Y claro, y él decía, antiguamente pues vivíamos fastidiados y comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos los unos a los otros. Qué triste es enterarnos nosotros en la propia iglesia que nos odiamos los unos a los otros, o que no puedes ver a un hermano, o que un hermano se acerca a una misa y como no es de tu grupo pues lo apartas. O estoy hablando en plan espiritual, porque prácticamente creo que en lo terrenal, hasta que el Señor no llega con el Espíritu Santo, no reaccionamos. Pero cuando ya estamos nosotros en el camino del Señor, creo que deberíamos tener un poco más sujetos nuestra casa, nuestra roca, ser roca ahí firme, y de amar da igual quién seas, cómo seas, lo que seas, si el único que te va a juzgar es el Señor. Entonces que no nos odiemos, que nos amemos, que estemos allí, que perdonemos, que tengamos esa paz de decir, no tengo rencor, no conozco. Dice, más cuando ha aparecido la bondad de Dios. Imagínense que nosotros estemos en Querigma, y nos vean a todos así como que vamos por el Señor, sí, pero una cosa también es la comunidad. Y qué triste sería irnos a donde el Señor y estar enfadados, mirándonos mal, que nos comemos, que parecemos buitres, o que salimos afuera y despedazamos al hermano, cuando deberíamos ser todo amor, todo enriquecimiento. O sea, no importa que ni la vida de tu hermano te debe importar, sino tu hermano en realidad, porque cada uno hace lo que cree conveniente, porque cada uno es dueño de sus actos. Pero amo a mi hermano, quiero a mi hermano a pesar de. ¿Por qué? Porque estoy en esta bondad de Dios, que es nuestro Salvador, en esta bondad de este camino que el Señor me ha dado. Y dice, y su amor al hombre no por
obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado. Tengo que ver las obras que hace mi hermano para Dios. Tenemos a nuestra hermana, y la voy a nombrar siempre las veces que haga falta, la que nos lleva el grupo de aquí de Querisma. No soy de hablar, ni siquiera sé cuántos platos tiene en su casa, pero sí puedo decirles que ella está preocupada por cada una de las personas, y si necesita, enseguida ella manda un mensaje, y no es que ordena, es que es tan clara su forma de decir que nosotros obedecemos. Y él dice, este hermano le hace falta algo, este hermano necesita algo, ¿y qué les parece? Y ya ella tiene una idea de lo que va a hacer, pero ella quiere una opinión. Y eso hace que está llena de esa bondad infinita del Padre, a la cual contagia. Pero es esa la obra que nos va a salvar. ¿Qué hemos hecho por nuestro hermano? Estamos dispuestos a que ese amor sea grande, que sea bello, o qué es lo que estamos haciendo, escondiendo el amor para mí, para decir que voy a la iglesia y decir que no amo, y nos está exhortando aquí. Y aquí viene lo más lindo de esta palabra, que dice, con el baño del segundo nacimiento y con la renovación del Espíritu Santo, Dios nos derramó copiosamente en nosotros por medio de Jesucristo. Hermano, el Espíritu Santo se nota en cada uno de nosotros, se nota en el rostro, se nota la presencia. Mire, el lunes tuve la gracia santificante, porque eso es una gracia de estar en Toledo por la misa de una hermana, y automáticamente estuve por el fallecimiento del sacerdote. Fíjense que los dos eran los padres espirituales del grupo. Imagínense, nos olvidamos de que estábamos hermanos. Al final, por casualidad, nos pusimos a contar por si alguien faltaba, pero es que no supimos ni quién fue, ni cuál fue, ni cómo fue. Nuestro objetivo era despedirnos de ese santo, de ese apóstol de la palabra. Nuestro objetivo era ese, que era tan hermoso, que vivías una intimidad con tus hermanos, pero cada uno aflorando su propio sentimiento. ¿Y por qué sucedía eso? Porque estábamos llenos de ese Espíritu Santo, que no nos importaba lo que estaba alrededor. Y cuando una persona no está en el Espíritu Santo, entonces estuviera diciendo, ay, pero mira, esta hermanita está llorando, ay, esta hermanita está fingiendo, o esta hermanita... No, fue algo tan hermoso que fue una intimidad con el Señor y con los demás hermanos. Luego afuera sí ya nos reímos, y que fue que conté a las personas por si faltaban, por si alguien no había salido del cementerio, porque era algo íntimo, era un retiro que el Señor nos regaló. Era un mini retiro que el Señor nos regaló, porque entramos a la misa, entramos al cementerio. Fue todo como que Él lo había planificado para nosotros. Pero era tanta la ansia de nosotros, que lo hablábamos siempre, que decíamos cómo quisiéramos estar cuando ellos no estén, y en este tiempo de pandemia. Imagínense qué es la gracia cuando tú tienes esa gracia del Espíritu Santo, y el Señor te derrama más gracia todavía, porque aflora ese sentimiento, porque aflora esa cosa, esa verdad, y esa gracia, ¿no? Y esa esperanza. Entonces, hermanos, ahí están las obras que Él nos dice, y que nos sometamos, Señor, a esa autoridad, pero a ese gobierno de su palabra, no al de los hombres, sino al de su palabra, a lo que Él nos está diciendo. Y aquí en San Lucas dice, yendo Jesús camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos
que se le pararon a lo lejos y a grito le decía: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo le dijo: vayan y preséntese al sacerdote. Qué agradecida estoy. Cada día estoy muy agradecida con el Señor porque me ha quitado de hogueras, porque me ha quitado de cosas donde yo me podía pringar, pero siempre me han dicho: ve al sacerdote. Y he ido al sacerdote. Imagínense que el Señor, que tú estés en la iglesia y tú digas, o sea, estés como ese leproso que no te deja ver porque a lo mejor estás ciego, porque tienes esa ceguera espiritual, o ese oído espiritual, o esa voz espiritual, tu sentimiento espiritual que no te deja ver. Entonces estos 10 leprosos sabían quién era Jesús, sabían que Jesús hacía milagros, sabía que él pasaba, porque estaba de pasada. Pero ellos se acercaron y dijeron: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, cúrame, sáname. Yo me imagino que ese rato uno, cuando estaba enfermo, le dice al Señor: por favor, sáname, cúrame. Y el Señor vería en ellos el piadoso y misericordioso nos limpió. A más de uno. A todos los que vamos a la iglesia por primera vez, después de andar con ese camino de placeres obscenos, de incesantez, de obstinación, pues el Señor nos ha enderezado con ese camino bueno, de quitarnos y dejarnos su casa. Esa casa que nosotros ignorábamos, porque la primera yo que ignoraba lo que era la iglesia, y es la casa del Señor, donde están mis hermanos, donde está mi gente, donde están las personas a las cuales me pueden ayudar. Imagínense, y qué mejor ir donde un sacerdote, donde su guía espiritual, confesarte. Y aún confesándose, no se acaba ahí tu conciencia, porque tú tienes que barrer. A veces, lo decía en una transmisión anterior, nos confesamos lo que nos pesa en ese momento, pero hay algo adentro que te sigue pesando y eso se va haciendo grande y te va a costar. Entonces empieza. Esto es como cuando dices: voy a barrer la casa pero no la friego. Te va a quedar igual algo sucio. Tienes que fregarla. Y fregarla de pe a pa, y si es posible 3 veces, porque algo te quedará sucio. Ahora, si ya lo movemos todo, movemos el sofá, movemos nevera, movemos todo y ya limpia la casa, dices: hasta duermes a gusto. Cuando tú limpias ese polvo que te afecta la vista y todo, es que duermes hasta tranquila, te sientes más aliviada. O cuando tú te duchas después de una larga día de cansancio, ¿no? Y tú te duchas, así mismo el Padre mandó a estos leprosos al sacerdote, a que se terminen de quitar a lo mejor esa basurita que les quedaba, o para que te termine de orientar. Nosotros no tomamos en serio a los sacerdotes muchas de las veces. Sí, puede que tengan más afinidad con uno y con otro, no lo discuto, pero no tomamos en serio, porque decimos: no, yo voy a la iglesia pero no me confieso, porque ¿para qué me voy a confesar si voy a pecar lo mismo? Vete quitando eso, que no se te haga costra, que no se te haga eso más grande dentro. Y luego ya vendrá un tiempo en que dirás: ya no me confieso. Y dice: y mientras iban de camino quedaron limpios. Imagínense, cuando a mí la primera vez que me invitaron a la renovación carismática aquí en Madrid, la primera vez que me vine yo aquí al Señor, yo vine ciega, pero y pensaba, como iba yo muy sobrada de la vida, con esa soberbia, con ese egocentrismo de que a mí no me pasa nada porque lo llevaba todo yupi.
Pero cuando entré a esa misa de la renovación carismática, hicieron una misa de imposición de manos, de adoración, de alabanza. Yo nunca había estado en eso. Yo pensaba que era hasta de otra religión, pero vi a la Virgen, vi que rezaron el rosario y dije, no, aquí algo no está bien. Pero créanme los hermanos que el Padre fue tan inteligente y el Señor fue como diciéndome, ve donde ese sacerdote. Y fui donde el sacerdote. El sacerdote no me dijo que me iba a confesar, porque capaz que si me decía que me iba a confesar, yo le decía, yo no tengo pecados. Si yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho daño a nadie, que es la típica cosa que decimos todo cristiano cuando no quiere confesarse. Entonces el padre empezó a conversar conmigo y le vi con su estola morada, él empezó a estar conmigo, conversando, hasta que me entró por ahí en mi corazón las ganas de llorar. Me dio, no sé, algo pasó en mí, que cuando yo iba en el camino sentí que yo estaba sanada, sentí que algo enfermo de mi vida había salido. Y dije, Dios, qué mala agradecida he sido con la vida, porque no me he dado cuenta de que ha existido ese ser supremo que te alivia, te limpia, te cura y te fortifica. Y dice, uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió, alabando a Dios a grandes gritos, y echó por la tierra a los pies, dándole gracias. Me pasó eso, hermanos. Yo dije, ya no voy a volver, pero estaba toda la semana tan deseosa de que era como esa conquista de ese ser que se había declarado amor hacia mí, pero como que yo estaba haciéndome la interesante y no quería volver y que decía, me da miedo amar, pero volví. Hoy doy gracias, pero aún así me faltan lepras que curar, me faltan lepras que sanar, me faltan lepras de enmendar. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu lepra, hermano? ¿Estás consciente de dormir bien? Porque esa lepra se ajusta a tu conciencia o no. ¿Cuál es tu lepra? ¿Por qué esa lepra no te impide ir al sacerdote? ¿Por qué esa lepra te impide a ti declararle el amor al Señor? ¿Por qué esa lepra te impide a ti no ver como Él ve? La falta de perdón, la falta de amor. Me decía una hermana este fin de semana, dice, tía, hagan lo que te hagan a ti, parece que no te doliera nada. Y no es que no me duela, es que no siento dolor, no siento esa envidia, no siento esa rabia. Tal vez sí, hay momentos de injusticia, pero no. Pero, ¿cuál es? Pero tengo otra lepra. Tal vez que soy demasiado efusiva, porque te cuesta reconocer. Quisiera que me dijeran cuál es mi lepra. Hermano, dime cuál es mi lepra para poder ver si remiendo, para ver si puedo remendar algo. Y el padre, o sea, si estamos ahí cuando hacemos querisma los retiros, y vamos retiro, y luego, si se han fijado que hacen retiro 150 personas y luego regresan 2, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que tú no has sido agradecido? No has captado, no has visionado, no te has dado cuenta. Entonces hay que dar gracias a Dios por eso. También aquí influye mucho la obediencia, la obediencia a la palabra de Dios.
esa obediencia que Él todos los días nos está dando, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Hay que ser obedientes. Hay que ser obedientes y combatir esa lepra, ¿no?, de la irresponsabilidad y la falta de compromiso. No nos comprometemos lo suficiente. Anoche escuchaba en una novena que estábamos haciendo al Padre Mariano que decía a un hermano que falta compromiso, porque a la adoración solo van 4 personas. Falta compromiso a la hora de un retiro, falta compromiso a la hora de la perseverancia, falta compromiso de todo. No somos lo suficiente obedientes. Y si no lo tienes, pues búscalo. Yo no he podido estar sin el Señor. Si no ha sido un grupo, me he buscado otro. ¿Pero por qué? Porque el temor de Dios a mí me invade. Pese a que tengo mis defectos, pese a que tengo mi lepra, pese a que tengo mis cosas. Pero hay veces que somos tan mal agradecidos. Millones de personas en este momento de pandemia quisieran estar adorando y alabando al Señor en una adoración, y van y te ponen el Santísimo y están 4, y eso es una tristeza grande para el Señor. ¿Y dónde están los demás? Y esos 4, ojo, a saber por qué han ido, si es que han tenido coche, porque ahora en el frío todo es pretexto, o porque hay quien te lleve, o porque, bueno, a saber si han ido de corazón. Entonces, hay veces que en la parroquia aquí de mi barrio, el Santísimo está expuesto, una capilla tan grande para una sola persona. Y te da una pena, porque dices, yo no puedo estar porque estoy trabajando, pero las personas que no están trabajando, que están ahí en casa, o que han tenido vacaciones y ni siquiera se han acercado al Señor, se han ido de viaje, han estado haciendo otras cosas, pero al Señor nada. Y Él ha sido quien te ha llamado, es Él el que te llama. Y este leproso que regresó a dar testimonio público de su fe en Jesucristo, igual nosotros debemos dar testimonio de nuestra fe, construyendo con la gracia de Dios y nuestros esfuerzos un lugar mejor para vivir. El testimonio arrastra, hermano. Siempre en Querigma vemos eso, de que nada arrastre a otro hermano por alguna falta grave de nosotros mismos. Porque si quiero llevar a gente a que hagan un retiro, primero tienen que ver un testimonio. Y el testimonio empieza con una comunidad. Me dolería el alma que dijeran, ay, es que ese Querigma, ahí salen todo desprestigio, sale todo insensatez, son insensatos, viven en la carne, no obedecen a los mandatos. Me dolería. Entonces, no es que seamos perfectos, tampoco tenemos nuestros defectos, pero dentro de los defectos no hay una cosa que llame más allá de la atención de enfocarnos como un mal grupo. Y eso es lo que hemos cuidado nuestro grupo. ¿Por qué? Porque tenemos una internacional que nos está vigilando. A mí siempre me pasan reprendiendo y yo digo, bueno, es que y cuento por qué ha sido las cosas, ¿no? Pero siempre me dicen, hermanita, esto, hermanita, no está bien. Y me encanta que me lo digan, porque sé que me aman. Me encanta que me lo digan, porque no quieren que dañe mi testimonio, no quieren que dañe mi vida. Me encanta que me lo corrijan, mis hermanos. Porque donde no hay corrección, tampoco hay amor. Entonces ahí es. Y nosotros, como tenemos una internacional, nos debemos esa obediencia a la internacional haciendo nuestras cosas bien.
que nuestra vida es independiente, pero en nuestra comunidad. No quisiera, o sea, no quisiera que nosotros que somos 12 o 15, los que formamos el grupo, no quisiera, no quisiera no quisiera que luego digan, estos son unos leprosos, solo uno es el agradecido ahí. Nosotros, gracias a Dios, gracias a mi Dios bendito, estamos día a día formándonos, estamos perdiendo el miedo a hablar, estamos otros perdiendo el miedo a callar y vamos sacando nuevas semillas. Y antes, o sea, el padre Manolo nunca le va a faltar gente lectora los domingos porque nos peleamos por leer la palabra. Y eso es un símbolo de gratitud. Porque no vamos a ser siempre los mismos, siempre tiene que quedar para atrás. El líder siempre tiene que quedar para atrás, dando un buen ejemplo hacia adelante. Pero siempre sabiendo cuál es nuestra lepra. Intentar curar, ya que Dios nos ha dado la oportunidad de entrar en este camino fácil, de no podemos eludir hoy. Y dice, hoy es más fácil volver la mirada hacia el otro lado que denunciar una situación de injusticia. Lo que yo les estaba diciendo. A veces miramos a otro sitio y dejamos que a un hermano lo crucifiquen, a un hermano o sea, hagamos de él lo que queramos. Es más fácil que hacer justicia por el temor. Por el temor, por el qué van a hacer. Yo defiendo a mi hermano, aunque mi líder no me tome en cuenta, pero defiendo a mi hermano. Defiendo a mi hermano, ¿por qué? Porque él es tan leproso como yo. Si su lepra es alguna cosa, mi otra lepra es otra cosa. Defiendo a mi hermano, ¿por qué? Porque al igual que él tiene la misma necesidad de mí para amar y tener esa hambre del Señor. No lo quiero al Señor para mí sola. Vanagloria, egocentrismo, fuera. Nosotros estamos así. Y cada vez me enamoro más del Señor. Me enamoro más del Espíritu Santo en Querigma. ¿Por qué? Porque me ha enseñado esa parte importante y fundamental. Por ese buen líder que ahora que lo hay. Es más cómodo, con tal de ser aceptados por todos, desobedecer las leyes establecidas para mantener un orden y una armonía. Es más cómodo con tal de ser aceptado por todos, que al final no te terminas aceptando porque se te va viendo, desobedecer las leyes establecidas para mantener orden y armonía. Y les voy a hacer una pregunta a mis hermanos. ¿Cómo podremos ser sal y luz en este mundo si no aceptamos, junto con las responsabilidades que tenemos con la iglesia, a las que tenemos con la sociedad y el mundo? En la iglesia vamos pecadores, vamos personas de todo tipo de testimonio, de todo tipo de vida. Vamos a encontrar paz y a querer que nos estrechen la mano para poder cambiar y enmendarnos. Pero si no podemos ser luz con esa gente, ¿de qué lepra me estás hablando? ¿Cuál es entonces la lepra que tú tienes? El cristiano no puede vivir separado de la realidad que lo rodea. Por el contrario, debe impregnar toda esa realidad con el mensaje de salvación. Nosotros tenemos que hablar, oler a Jesucristo. El domingo le decía yo al sacerdote,
a uno que le fue a dar la homilía al padre, le decía, este es un apóstol de Cristo, donde dejaba, olía a Cristo. Y eso es lo que nosotros nos tendríamos que aprender, a dejar la huella de Cristo, el olor de Cristo. Pero nos falta, a mí muchísimo. Él nos da ejemplo cuando ordena a los leprosos presentarnos. Y somos desobedientes, que diéramos testimonio de haber quedado limpios, de haber quedado sin mancha, de así poder incorporarnos a una familia religiosa, de religiosa y comunitaria, como estaba previsto en el libro de Levítico. Hay un punto común entre la primera lectura y el Evangelio que estamos haciendo, el mandato de los 10 mandamientos. Entonces nosotros tenemos que tener eso de, habla el catecismo en el número 2234, que hace el eco de la obediencia a la autoridad civil establecida, y también habla en el 2242 que tenemos la obligación de no seguir las leyes civiles cuando éstas son contrarias a la exigencia de la orden moral, a los derechos fundamentales. Así que no tengas miedo, los líderes, ser buenos líderes, mejores líderes, dando testimonio, nosotros seguir atrás y teniendo en cuenta de que por encima de todo está y fluye el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y que Él es nuestro pastor y que a nosotros nada nos falta. El cristiano ha sido llamado para tener un olor a Cristo, lo que les decía antes, mediante una obediencia de la ley civil, el ejercicio de sus derechos y la práctica de la justicia de la iglesia. Tenemos aquí dos cosas que tenemos que ser con el camino derecho. Así que, hermanos, yo quisiera ahí que tú seas obediente a la palabra de Dios, para que Él nos transforme en las situaciones de injusticia, que podamos encontrar pues los que no tienen familia, y los que tenemos familia pues para que nos acentúe más trabajo en la comunidad. Que Dios bendiga a nuestros grupos, a nuestros movimientos, a todo lo que se deja llevar, y que sea Él el que el Espíritu Santo fluya en nosotros, y que el Señor haga que seamos esos leprosos agradecidos, que seamos esos leprosos que tenemos esa hambre y sed, que seamos, aunque como dice Pablo también, que si de un sitio te echan, pues sacúdete el polvo y camina derecho, pero no vuelvas a ser ese leproso que un día te curó y dijiste hasta aquí, porque nos pretextamos de todo para no ir al Señor. No, sigue, sé grato en la perseverancia, sé grato en la obediencia, sé grato a la hora del Santísimo, sé grato a las órdenes del sacerdote, sé grato a la hora de leer la lectura, sé grato a la hora de no tener nada, ser grato a la hora de que te den un trabajo, ser grato a la hora de tener una comunidad, ser grato a la hora de hacer un retiro, y aunque no te tomen en cuenta y te den lo que nadie quiere, más gracia todavía, porque tú no sabes la gracia santificante que el Señor hace en ti. Sé grato en estar en ese Santísimo, que es el lugar que casi nadie quiere a la hora de un retiro. Sé grato, enamórate y queda sanado, queda limpio, que tu vida y tu cuerpo y todo lo de ti salga con un olor a Cristo, que tú vayas dejando ese testimonio, sin dejar de ser quien eres. Porque solamente el único que transforma, enmienda y arregla tu vida es Dios. Nadie más. Dios ha cambiado mi vida. ¿Cómo?
me ha dado muchas, muchas bendiciones. Dios me ha hecho en cada paso que doy sentirme grande, sentirme esa ovejita linda, esa flor que está en un desierto, pero esa flor está allí. El Señor me ha hecho sentir así. ¿Cómo no voy a hacerle grata? ¿Cómo no voy a hacerle grata por la familia que tengo? ¿Cómo no voy a hacerle grata por las hermanas que tengo? ¿Cómo no voy a hacerle grata por las cosas que a diario me dan? Por ese rezo de todos los días, por todas las cosas que Él hace en mí. Seamos gratos. Así que, hermanos, nos vamos a despedir. Vamos a pedir, Señor, por todos los hermanos que nos han pedido oración, por Natalia, por Mariana, por Alex, que están pasándolo mal con esa enfermedad del COVID o por diferentes enfermedades. También pedamos por esa enfermedad espiritual, por esa lepra que no nos deja ver lo que en verdad el Señor quiere que veamos. Que esa lepra que de desunidad se vuelva unidad, que esa lepra de rabia, de rencor, de ira, pues se vuelva algo amoroso, algo hermoso, que veamos, aprendamos a ver las cosas buenas de las personas, no esa lepra que te incomoda, esa lepra que te hace odiar a las personas. Hagamos, Señor, pidamos y vamos a ofrecerle al Señor por todos esos leprosos, incluyéndome a mí la primera, que no podemos ver y desprendernos de esa lepra que no nos deja llegar a ti. Señor, queremos llegar a ti. Virgen María, intercede por cada uno de nosotros. Madre Santa, tú que eres la intercesora fiel, la madre de ese Salvador, también ayúdanos a que nosotros reconozcamos esas lepras, reconozcamos esos fallos, reconozcamos en dónde nos hace falta obedecer, reconozcamos en dónde nos hace falta caminar. Guíanos siempre por ese camino luminoso y que donde vayamos seamos sal y luz. Te pido, Señor, por todos los comercios, por toda esta economía que está trastornando esta pandemia, por todas las personas sin trabajo, por mi hermano José y su esposa, por ellos que están pasándolo mal. Bendito mi Dios, acógelos, protégelos, cuídalos, sánalos. Por todas las personas, por todas nuestras sobrinitas espirituales que van a dar a luz, que tenemos por ahí unas cuantas. Bendito sea Dios, que esos niños salgan victoriosos, salgan con toda la gloria del Señor. Vamos a pedir pues por todas las personas que están pasando por tumores del cerebro, en especial por mi sobrina Estefanía, por todas las personas que tienen diabetes y por todas las personas sobre todo que tenemos esa lepra espiritual, para que el Señor fortalezca a través de esta palabra y a través de estas cápsulas de amor, estas cápsulas, estas vitaminas que nos da, que a lo mejor en algunos países no habrá misa, estarán las iglesias cerradas, los sacerdotes estarán muy ocupados, pero tenemos esas adoraciones eucarísticas que nos ponen a través de estas redes, esas cápsulas de amor. Seamos agradecidos, no seamos ese leproso que ve otras cosas en el móvil y no se queda viendo ese mensaje que el Señor nos da. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos de hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues nada, hermanos, nos vemos el día viernes
para estar con ustedes un poquito más, discerniendo y amando más, cada día más esta palabra. Así que hermanos, Dios me los bendiga. Amén, amén, amén.